vamos a tocar un tópico que seguramente ya conocerán, al menos parcialmente. Lo que vamos a hacer es, digamos, escarbar un poco en los detalles simplemente. Entonces vamos a hablar de una de las transformaciones que se puede hacer con las cantidades de inercia. Acuérdense que ayer yo dije que habían dos transformaciones esenciales, ¿no? Una era, si ustedes imagínense ese cilindro parabólico del que estuvimos hablando, por ejemplo, o el parabólico hiperbólico, como ustedes quieran, y ustedes pueden ver que si yo alejo o traslado, en general sería la palabra, a la región, pues ese volumen que se encerraba, que es el valor del momento o producto de inercia, pues cambia. Entonces esa es una de las transformaciones importantes, la traslación de las cantidades de inercia. Y la otra que vamos a ver, no en esta clase sino en la siguiente, es la rotación, o sea, es la transformación por rotación. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, no sé si se ve bien, transformación de la inercia. Entonces, la primera de la que vamos a hablar hoy es de la traslación. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Bueno, allí lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Vamos a plantear la situación general, pero aquí lo que vamos a terminar llegando es vamos a ponerlo aquí, teorema de Steiner, o también conocido como Weierstrass-Steiner, pero bueno, normal, o de los ejes paralelos. Bueno, aquí ese nombre yo asumo que les tiene que sonar realmente. Ok, entonces bueno, ¿cuál es la situación? En muchos casos pasa que yo tengo alguna figura, de repente alguna figura pues aquí, que yo tengo un eje, voy a llamarlo X, vamos a llamarlo, puede ser X1, y aquí puede ser Y1, y aquí, pues bueno, yo tengo una región, ok, voy a utilizar una región cualquiera, ¿no? Entonces, tengamos aquí, decir que, bueno, que como siempre, pues aquí va a haber nuestro ya conocido punto Q y que tiene un área asociada, ok. Y entonces, pues bueno, es un poco redundante de momento decir que, bueno, esto tiene unas coordenadas, pues bueno, X1 y unas coordenadas acá, Y1, ¿no? Y este punto que está aquí, bueno, vamos a llamarlo, se lo va a llamar A, ok. Entonces ahora mi intención es pensar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo, ok, en azul puede ser. Entonces yo tengo aquí otros ejes, ok, así como los que están acá. Este lo voy a llamar X2, ok, y a este lo voy a llamar Y2. Okay. Y bueno, aquí estará un valor Y2 específico y aquí estará un valor X2 específico, ¿no? Ok, entonces aquí hay un espacio, bueno, poner aquí un punto B. Entonces observemos lo siguiente. Fíjense que lo que separa a dos ejes Y es una distancia horizontal, ¿no? O sea que esto aquí lo voy a llamar delta X, ¿okay? Puedo poner cualquier nombre, ¿no? Pero es una diferencia de coordenadas X, porque yo puedo medir esto respecto
del sistema B, del sistema A o de otro sistema que esté por allí. Y creo que también se puede notar que aquí hay un delta Y. ¿Ok? Creo que hasta aquí está bastante claro, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, en los ejes originales ya yo hice un trabajo de medición o de integración. Entonces yo puedo considerar que existen y son conocidas las siguientes valores. La inercia con respecto al eje X1, la inercia con respecto al eje Y1 y el producto de inercia con respecto a esos ejes, ¿no? X1, Y1. ¿De acuerdo? O sea, vamos a entender que esto es conocido. Esta es la idea. Esos números son conocidos. Los calculé como ayer, por ejemplo. Tengo los valores. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular yo? Bueno, simple y sencillamente quiero calcular cuáles son los valores, pero ahora en los ejes azules. O sea, la inercia con respecto al eje X2, la inercia con respecto al eje Y2 y el producto de inercia con respecto a ellos. X2 y Y2. O sea, esto es lo que yo quiero hacer. Creo que, fíjense que esto, por ejemplo, coincide con el caso que yo hice la vez pasada, en el cual yo puse un rectángulo en el borde y un rectángulo en el centroide. Es exactamente la misma situación. Lo que pasa es que, bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo en que un rectángulo es fácil de integrar en las dos veces. De hecho, cuando lo hice en una esquinita, creo que fue incluso más fácil, ¿no? Porque, bueno, hay un límite de integración que era un 0. Pero bueno, ¿qué pasa si mi figura es muy extraña, ¿no? Que me va a costar mucho integrar, o de repente los límites de integración son fastidiosos, o bueno, de repente esa integral se puede resolver numéricamente. O sea, hay maneras de hacerlo, por supuesto, pero mi intención es, o la intención de Steiner y compañía fue, bueno, quiero hacerlo sin necesidad de volver a integrar. O sea, a partir de los valores conocidos, poder generar los otros valores. Esa es la intención. Entonces, bueno, notemos aquí lo siguiente, ¿no? Del dibujo, lo voy a mostrar de dos formas, ¿no? Pero bueno, la primera es que claramente, si yo agarro ese delta X, diga, vamos a ponerlo aquí, delta. Ajá. Si yo agarro ese delta X y le sumo el valor de X1, creo que se ve claro que eso debería ser el valor de X2, ¿no? En nuestro dibujito, bueno, ese delta es positivo, ¿no? De alguna forma. Entonces X2 es más grande que X1. Y creo que de la misma manera se puede ver claramente que lo mismo pasa pero con las Y. Y1, así, ¿verdad? O sea, tan sencillo como eso que está escrito allí. Ahora, si lo quieres ver vectorial, también se puede ver vectorial, ¿no? Sería el vector BQ, sería lo mismo que BA más AQ. Y bueno, de donde, incluso si lo pongo aquí arriba, se desprenden esas dos igualdades, ¿no? La descomponiendo en I y en J, pues se descomponen estas dos mismas, porque de BA hasta Q es X2, Y2. Y luego BA es delta X, delta Y. Y luego AQ es Y1, Y2. O sea, creo que eso está claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es que no me oyen? Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, vamos a entrarle por definición. Nuestra definición es que la inercia con respecto al eje X2, así, creo que esto es
creo no, esto es la integral de el diferencial de área, pero aquí tendría yo que colocar es a, aquí es a y2 específicamente, ¿no? Al cuadrado. Creo que no hace falta escudriñar demasiado para darse cuenta que un dA puede ser de x1, lo puedo ver como de x1 de y1, de la misma forma en que sería de x2 de y2, porque entiéndase que delta x y delta y es una distancia conocida, ¿no? Yo puse, los dos ejes están puestos. Ok. Y bueno, de esta posición realmente no es complicado, ¿no? Porque lo que yo digo es, bueno, pero si y2 es esto que está aquí, sería pues agarrar esto que está acá y elevarlo al cuadrado. Así. ¿Okay? Así, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, creo que tampoco es mucha dificultad darse cuenta que, bueno, que esto es un producto notable. Esto sería, pues, delta y al cuadrado. Vamos a ponerlo un segundito para que se vea mejor. Voy a dejar el paréntesis, ¿no? Sería delta y al cuadrado más 2 veces delta y por y1, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo así para que no se vea tan extraño, ¿ok? 2 veces y1 por delta y más y1, ¿de acuerdo? Al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, claro, de aquí, fíjense que tampoco con mucha dificultad puedo picarlo en 3 integrales, ¿no? Vamos a separarlo primero en 3 integrales. Lo estoy haciendo, digamos, pausadamente, ¿no? Donde tengo lo siguiente. Pues aquí y acá. Entonces, ¿qué ocurre a continuación? Bueno, lo que ocurre a continuación es que, fíjense algo, ¿no? Quedamos en que los deltas son constantes, ¿no? Entonces yo aquí puedo extraer a este afuera de la integral. Luego de aquí, bueno, pasa lo mismo, ¿no? 2. Haría esto, 2 delta y por y1 de a, y luego me queda esta otra. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero esta última integral que está aquí, ¿quién es? No sé si la identifican. Bueno, yo no sé si la identifican, pero esto es un momento de inercia, ¿no? A ver, ¿qué momento de inercia es ese? Con respecto a X, ¿no? Con respecto a X1, ¿okay? Para ser más específico. Entonces, esto es el momento de inercia con respecto al eje X, pero es el eje X1, ¿ok? O sea, es uno de los que ya era conocido de aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, eso me permitiría, y bueno, creo que también es fácil darse cuenta que esa es la integral del área, ¿no? No hay ningún misterio. Que esto sería A. Entonces, ¿qué nos queda como resultado? Lo voy a poner organizado, ¿ok? Un momentico. Regularmente esto se organiza de la siguiente manera. Esta integral, que es la IX1, ponerla de primera. ¿Okay? Así. Luego, esto sería, voy a poner así, área multiplicando el delta y al cuadrado, así. Y luego tengo esta integral que está aquí. Entonces, bien, ¿qué pasa? En esencia, tendría que calcular eso. Pero yo no sé si ustedes se están dando cuenta qué es esto que está aquí. Además, lo voy a poner aquí. Esto ya lo hicimos en las clases presenciales, pero esto es el momento lineal respecto de A, pero bueno, en dirección Y, de hecho.
Esto lo hicimos la otra vez, ¿no? O sea, este es momento lineal porque es posición, o sea, es posición Y por diferencial de área. Entonces, claro, el teorema nos quedaría de este tamaño a menos que yo lo manipule. Porque, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de decir que el punto se llama A, utilizo el centroide? O sea, si ubico el punto A justo, o sea, de forma tal que sea el centroide, ¿qué ocurriría? Yo les había dado una definición de centroide, ¿no? ¿Cuál es la definición de centroide? ¿Qué pasaría con esta integral? Si yo la mido desde el centroide, o sea, si muevo a A, utilizo a A de manera tal que sea el centroide. Que era 0. Ajá, pero con duda. Acuérdense que la definición de centroide es precisamente el punto respecto al cual el momento lineal es 0. Eso es lo que define el centroide. ¿Ok? Entonces, por tanto, esto tendría que ser 0. ¿Ok? Así. Pero entonces, eso significaría algo muy particular. Significaría que el eje X1 tendría que ser un eje centroidal. ¿Ok? O sea, significaría automáticamente que tanto, va a pasar con Y también, ¿no? Significaría que lo que estoy llamando X1, así, ¿ok? Es realmente un eje X y voy a decir que es centroidal, así, ¿ok? Ya no es un eje cualquiera. Entonces, si hago eso, me quedaría expresado de la siguiente forma, que es como se presenta regularmente este teorema, ¿no? Que sería así. Quedaría de esta forma. Entonces, vean ustedes algo, ¿no? El teorema de Steiner, bueno, y a veces se pone en el área adelante, pues, lo ven menos como lo quieras poner, esto es A de área, ¿no? Fíjense ustedes que lo que está pasando allí es que para utilizar el teorema de Steiner en su forma básica, que es esta, yo tengo obligatoriamente que decir que el eje de referencia es un eje centroidal, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera esta integral que está aquí me da 0. De lo contrario no me daría nunca 0. Pues ya lo sabemos, ¿no? De haber hablado del centroide y todo esto. Bien. Entonces, eso significa que yo, cuando conecto por Steiner, yo tengo que conectar las propiedades centroidales con las propiedades de un eje que estoy llamando aquí X2, en este caso, que es un eje X, vamos a entender, secundario. Un eje que cualquiera que no es centroidal. Incluso nuestro A original, o sea, nuestro eje X1 original, era un eje no centroidal. Pero si yo, digamos, de alguna manera hubiese dicho, no, bueno, es que si A es centroidal, ¿okay? Así centroidal, entonces claro, estas propiedades son centroidales y entonces yo puedo usar el teorema de Steiner así, ¿okay? Sin resolver esta integral del momento lineal que está aquí. ¿De acuerdo? Que por cierto, si yo quisiera calcularlo de forma general, acuérdense que esta integral se puede calcular como Y centroidal por área, ¿no? En este caso sería Y centroidal medido desde A. Pero claro, si hago que A coincida con centroide, entonces el Y centroidal es 0 mismo. Y entonces cae en esta misma solución. O sea, quiero decir que el teorema de Steiner necesita obligatoriamente que hayan conexiones con ejes centroidales. Eso es lo más importante, ¿no? De utilizar esta ecuación que está aquí. Entonces, esto un poco, yo siempre uso la analogía del aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto aquí nacional, hay vuelos, por ejemplo, que es Maiquetía. Hay vuelos entre Maiquetía y Margarita, por ejemplo. Y hay vuelos entre Maiquetía y Maracaibo, por decir algo.
pero el vuelo directo de Maracaibo hasta Margarita no existe. Tienes que ir de Maracaibo a Maiquetía y ahí tomar otro de Maiquetía hasta Margarita. Entonces, para que me entiendan que no puedo hacer la transición directa, ¿ok? Utilizando el teorema Steiner. Necesito obligatoriamente pararme de alguna manera en el centroide, y ese centroide, pues, en mi analogía, el aeropuerto central, pues. Entonces, bueno, yo creo que este procedimiento, vamos a repetirlo rápidamente para el caso de Y. Y por definición sería que la inercia con respecto al eje de las Y es x2 al cuadrado por dA. Y bueno, vamos reemplazando poco a poco las partes, ¿no? Aquí sería delta x, x1 al cuadrado por dA. Y bueno, aquí aparecería el mismo caso, simplemente separo en tres porciones. Tengo el delta x al principio, 2x1 por delta x y x1 al cuadrado, y luego pues picado en tres integrales, pues vea esto que está aquí. Ya voy a cambiar el delta x y x1, y aquí me está faltando que esto es y. Voy a buscar rapidito porque bueno, los conceptos son los mismos, y que vamos a hacer ahorita con cuidadito es el del producto, ¿ok? Entonces aquí simplemente esto es delta x, esto es otra vez el área, esto es 2 veces delta x, esto es x1, y ahora esto sería momento lineal con respecto al punto A, pero dirección x, y ahora esto es la inercia con respecto al eje y1. Bueno, creo que esto ya está claro, y el resultado reorganizado sería, bueno, la inercia con respecto al eje y secundario sería la inercia con respecto al eje y, vamos a decir el primario del momento, que todavía no es centroidal, delta x al cuadrado por A, y 2 delta x por esta aquí, ¿no? Otra vez, este es el momento lineal y volvemos a hacer la misma trampa, ¿no? Pongo aquí de nuevo, tomando que A coincida con el centroide. Entonces, bueno, nos quedaría que esto es un 0, o lo que es lo mismo es x centroidal por área, pero si está sobre el mismo centroide, pues esto es un 0, es lo que define un centroide. Y entonces ahora el y1, la inercia con respecto al eje y2, y1, perdón, y1 es lo mismo que una inercia de un eje y centroidal, como ya les había comentado. ¿Okay? Eso es lo que significa, ¿no? Que ahora yo estoy trabajando centroidalmente. Ok, entonces. Bueno, ¿qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría el análogo, ¿no? El análogo es este. Ya que la inercia con respecto a un eje y2 igual a la inercia con respecto a un eje y centroidal más el área por el delta x al cuadrado. Vean algo, ¿no? Estos son inercias con respecto a y, claro, aparece el área, esto no nos sorprende, pero fíjense que la distancia que está al cuadrado es la distancia que separa a los ejes y. O sea, lo que separa el eje y centroidal del eje y2 o y secundario es una distancia delta x que queda elevado al cuadrado, ¿no? Esto ya lo había mencionado en la clase pasada, que es el asunto de que es la distancia ortogonal al eje la que define la inercia. Y aquí, bueno, se hace manifiesto, ¿no? Que da delta x al cuadrado. Ok, regularmente, bueno, estas expresiones suelen aparecer bastante en los textos sin mucho misterio. Tampoco hay mucho misterio aquí. El que es raro encontrar es el del producto, que tampoco es muy difícil hallarlo, ¿no? Si siguieron esto, pues pueden seguir el del producto. Entonces vamos para el producto de inercia. Entonces, bueno, el producto de inercia, yo quiero algo parecido a esto, copiar el formato un poco, aunque aquí sí va a ser diferente en varios pasos, pero bueno. Entonces, el producto de inercia con respecto al eje x2, y2,
fíjense ustedes que tienen que cambiar, ¿no? Porque si ustedes se visualizan ese paraboloide, ¿no? Ahora el que está referenciado en X2, Y2, la figura roja está más lejos de ellos, debería aumentar el valor del producto de inercia en ese caso. Y bueno, las otras cantidades también, ¿no? Sin embargo, es decir, no, es muy difícil que eso te quede, si lo trasladas, es muy difícil que te quede constante. No, realmente no hay manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí sería X2 por Y2. ¿Ok? Así, por DA. Entonces, claro, aquí, bueno, aquí la situación nos cambia, ¿no? La forma de plantear la integral, porque aquí hay que resolverla. No es un producto notable como tal, pero bueno, sería bien parecido, pero no es un producto notable. Aquí sería de esta forma, así, ¿no? Creo que ustedes mismos pueden anticipar lo que va a pasar, pero bueno, entonces de aquí, ok, bueno, el primero es delta X por delta Y, o sea, se ve con claridad, delta X por delta Y, ok, más, fíjense que el siguiente sería Y1 por delta X, ¿de acuerdo? El siguiente sería X1 por delta Y, más X1 por delta Y. Y el último es X1 por Y1. O sea, ponlo aquí. Esto, ¿no? Y ahí está. Entonces, claro, este pica, si ya es diferente un poco el procedimiento, este pica en pero en 4 integrales, ¿no? O sea, que serían las siguientes. Ok. Déjame presentarlas y bueno, luego la primera es esta. Fíjense que esta no es muy difícil de concluir qué es lo que va a dar, ¿no? La segunda es esta. La tercera es esta que está acá. Y por último, la última es simplemente esta que está aquí. Y bueno, la lógica es la misma, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, este que está aquí es el producto de inercia de origen, ¿no? O sea, esto sería y X1 y Y1. Así, ¿no? Muy extraño. Ok, así. Ok. Luego se puede identificar con facilidad, ¿no? Luego, claro, aquí, déjame adelante un pasito. Sí, 4 integrales. Este que está aquí, pues puedo sacar el delta Y, porque delta Y es una constante. Y puedo sacar el delta X, ¿no? El delta X es una constante. Y delta X por delta Y es una constante también. Y bueno, ya aquí aparecen los sospechosos habituales, ¿no? Esto es el área. Ok, esto es el área. Y bueno, otra vez, estos son los momentos lineales, ¿no? Este es el momento lineal. Este es el momento lineal. De hecho, esto es L sub A, pero en dirección Y. El otro es L sub A, pero en dirección X. Si ustedes se fijan, está aquí. Esto es L sub A, pero en dirección X. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a
reorganizarlo como hice en la otra oportunidad. Los mismos pasos. El que tengo aquí, bueno, esto es área. Esto es, bueno, estos son los momentos lineales, quedan así, y aquí vamos a poner este. Y bueno, ya se ve esto, ¿no? Que este es esencialmente el resultado que vamos a querer, porque luego, usando el centroide, ¿qué pasaría? Bueno, lo que nos pasaría es esto directamente, que nos queda esta expresión, pero aquí, de donde de alguna manera estoy arrancando la cuenta, es centroidal. ¿Okay? La explicación está arriba, ¿no? Ya expliqué que pues son los mismos argumentos, ¿no? Este ya lo voy a utilizar en una de las integrales y este en la otra. Están aquí está una y la otra está aquí. Entonces el producto de inercia ya claramente se convierte de manera análoga, se convierte en el centroidal. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por ahora todo bien. No, bueno, es muy sencillo, ¿no? Entonces, no, bro. Gracias. Bueno, entonces ustedes se podrán dar cuenta que pues lo único que nos queda es pues utilizarlo, ¿no? La idea es pues, mostrar varios casos donde lo podemos aplicar. Pero antes vamos a darnos cuenta en algo, ¿no? Entonces, vamos a decir el teorema de Steiner, que de hecho ustedes pueden darse cuenta que esto, ustedes agarran con este, y con la condición, por supuesto, de que yo esté vinculando con el centroide de alguna manera, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces ahora yo paso a preguntarle algo en esa expresión, a ver si ustedes se dan cuenta. Bueno, déjame poner para que quede todo igualito, poner la A aquí, acá adelante, ¿ok? Primero, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿En dónde conseguiría yo el momento de inercia más pequeño posible? Haciendo con este, ¿no? Con estas dos primero. Ahorita hablamos del producto, vamos a empezar con los momentos. ¿Dónde puedo conseguir yo el momento de inercia más pequeño posible? En el punto A, profe, creo. En el punto A ver. No se me confunda un momento, quizás utilicé una letra que no era muy adecuada porque aquí está A, es un punto, ¿ok? No es A del área. Y quizás aquí, pues, sería prudente, yo creo que sería prudente, dadas las circunstancias, no pensar que esto es A, para no confundirlo con el área, vamos a poner que es P. Porque si no, pues, hago un desastre. Y aquí arriba, un momentico, déjenme corregir rápidamente. Bueno, no hay un A, lo que hay es un P, ¿ok? Por si acaso, no se me vayan a confundir, ¿no? Y aquí tendría que decir, si toma el punto A, no hay punto A, es P, punto P. Punto P aquí, ¿ok? Y aquí también. Porque no... Lo estaba pensando mientras lo hacía, ¿no? Que no era el mejor nombre para no confundir con el área. Entonces, listo, ya está, es punto P. Entonces, no sé si Nick se estaba refiriendo a lo que acabo de llamar punto P. La pregunta sería ¿por qué? Por cierto, que no hice el cálculo, ¿ok? Pero ustedes pueden darse cuenta qué pasaría si trato de calcular el momento polar de inercia, que acuérdense que es la suma de estos dos, ¿no? Piense que sumarían estos dos, con lo cual te daría el momento polar de inercia en la posición centroidal más el área por delta x cuadrado más delta y al cuadrado. Pero eso simplemente es la hipotenusa del triángulo que se estaría formando, ¿no? En nuestro caso sería esta hipotenusa, o sea, el cuadrado de esta hipotenusa que está aquí. O sea, sigue funcionando de la misma manera. Porque es lo que separa dos ejes, en este caso serían zetas. Bueno, la distancia de B a A, que delta x al cuadrado más delta y al cuadrado
raíz de eso, pero si lo elevas al cuadrado, pues es lo que acabo de mencionar. Ok, volviendo a la pregunta. Si tú calculas como está allí, ok, fíjense que la forma en que el lado de la izquierda, o sea, primero ya habíamos entendido nosotros que la inercia no puede ser cero, ¿verdad? Entonces, si este número no es cero, este número no es cero. Ahora, este número puede ser cero. Sí, si el delta Y es cero. Exactamente. Y para que el delta Y sea cero, yo tendría que haber montado mi sistema sobre el centroide. Es decir, o sea, de aquí yo puedo concluir claramente que los momentos de inercia más pequeños que yo puedo tener están en el centroide. No sé si lo ven, ¿no? Se puede notar que sí. Se puede notar que la menor inercia posible es la centroidal. Entonces fíjense, ¿no? Ya esto nos dice dos cosas. Primero, necesito la inercia centroidal para poder hacer los cálculos, pero además la menor inercia posible es la centroidal. Entonces, por estas dos razones, es súper común que las tablas de inercia siempre se presenten en posiciones centroidales, porque al final, si voy a utilizar el teorema de Steiner, lo más conveniente es que yo tenga la inercia centroidal. ¿De acuerdo? Y para el producto de inercia tengan en cuenta que aquí me referiría al producto de inercia más pequeño posible, pero aquí es en valor absoluto, porque acuérdense que el producto de inercia puede cambiar de signo, ¿ok? Pero el producto de inercia en valor absoluto sigue estando en el centroide, ¿ok? Siempre que tú te desplaces del centroide, es decir, que los ejes de referencia no sean centroidales, tú vas a tener una inercia más grande, ¿no? Lo cual en cierto sentido es lógico, ¿no? Ustedes pueden ver el dibujo. Si yo les pregunto dónde la inercia es mayor con respecto a los ejes negros o con respecto a los ejes azules, yo creo que es fácil darse cuenta que con respecto a los ejes azules, porque en general todas las distancias a los ejes son más grandes. ¿Sí está clara esta idea? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo puedo utilizar el teorema de Steiner para conseguir o bien la inercia en un eje secundario o bien la inercia centroidal si ya yo tengo una inercia en lo que pudiésemos llamar un eje secundario. Que fíjense que eso fue lo que hice en la clase pasada. Cuando yo integraba, creo que tengo los resultados, aquí está. Esto fue lo que hice la vez pasada. Exceptuando el caso del cuadrado, que lo hice 2 veces, ustedes pueden darse cuenta que yo siempre integraba en posiciones cómodas, pero son posiciones no centroidales. Ahora, si yo después quiero calcular en otra posición, yo hubiese tenido que saber cuál es la inercia centroidal. Entonces, lo que voy a hacer hoy, el resto de la clase, es, bueno, mostrar los casos de inercias de áreas en su posición centroidal y obtener esa fórmula, que son las más relevantes porque son después las que vas a utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no son las más fáciles de obtener. Por ejemplo, si yo me pongo, aquí yo sé que hice un sector circular, ¿okay? Pero vamos a hacer los 3 casos, o sea, cuarto, círculo completo, aunque bueno, que pudiésemos calcular el centroide del sector, ¿no? Pues no lo hicimos la vez pasada, pero pudiésemos calcular y dejarlo en general para un sector circular cualquiera. Pero bueno, el punto es que vamos a suponer que esto creo que me lo había preguntado o lo había comentado a alguien cuando estuvimos en el salón, que era, no, si yo ponía el círculo y lo ponía centrado en el origen, la ecuación polar se complicaba, ¿no? Entonces fíjense ustedes que esa integración hubiese sido un dolor de cabeza. De repente es muy imposible, ¿no? Pero hubiese sido más complicada que la que ya hicimos. Entonces precisamente para eso se utiliza el teorema Steiner, para no tener que integrar la función de forma analítica si es una integral incómoda. Bueno, entonces vamos a utilizar como caso de demostración el caso de los rectángulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese caso, fíjense que yo ya tenía las dos hechas, ¿no? Eso está aquí arriba,
cuando nosotros calculamos, yo lo hice 2 veces, ¿no? Aquí está. Rectángulo en la esquina y rectángulo en el centroide, ¿ok? Déjame tomar un momentico esto, pero solo quiero los valores, ¿ok? No todas las integrales. ¿Ok? Bueno, sería... Ok, vamos a agarrar. Tengo un doceavo de la base por la altura del cubo, el otro obviamente es invertido, y el producto de inercia era 0. ¿De acuerdo? Entonces, a efectos de lo que yo estoy calculando, creo que podemos darnos cuenta que esto vendría siendo, les digo para entendernos en la notación que estoy utilizando en este momento, esto que está aquí, si está en el centroide, pues obviamente, pues vamos a ponerle aquí su correspondiente letra de que es centroide, ¿no? Y aquí es Y centroidal también. Y centroidal. Y X centroidal también, así. ¿Ok? Y en la esquina, esto sería lo que en nuestra notación sería el eje secundario, ¿no? Porque eje secundario estoy llamando yo a cualquier eje que no sea el centroide. ¿De acuerdo? Pero fíjense que son ejes donde en general era más fácil integrar. Entonces el truco es que yo integro en una posición que sea cómoda y luego lo muevo todo utilizando el teorema Steiner. Entonces aquí sería 2 y aquí sería 2. Y bueno, listo. Ya tengo estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar si yo le aplico el teorema Steiner a esto? ¿Qué piensan ustedes que debería pasar? Creo que deberían corroborarse esos resultados, ¿no? Que están relacionados por el teorema Steiner de esta forma. No sé si lo ven. Lo puedo hacer de 2 maneras. Por ejemplo, me paro en el centroide, utilizo el teorema Steiner para llegar hasta una esquina y bueno, debería darme esto. O al revés, pongo esto como en los valores secundarios y trato de calcular los centroidales, deberían darme esto. O lo puedo utilizar a forma comprobatoria, ver que efectivamente si pongo esto y esto, obtengo una igualdad. Ok, lo voy a hacer de esa manera, ¿no? Entonces vamos a verlo así. Lo único que necesitamos es la información del área y todo eso, pero creo que es una información muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, ok, la inercia en nuestro eje secundario, es decir, no centroidal, era esta. 1/3 de la base por la altura al cubo, mientras que la centroidal es 1/12 de la base por la altura al cubo. El área es muy claro, ¿no? Eso es base por altura. Y el delta Y, de hecho, mírenlo aquí, ¿no? Si no están claros cómo se calculan los deltas, tengan en cuenta que yo, piensen en mi dibujo general para el teorema Steiner, es como que si yo de B le disparara al punto P, pero en nuestro caso P ya es el centroide, entonces yo le disparo desde el punto centro, o sea, el origen del sistema secundario, le disparo al centroide. O sea que en nuestro caso sería de aquí para acá. De aquí para acá. Así. Entonces, ¿cuánto valdría el delta Y? Yo creo que es claro ver que vale H medios, ¿no? Así. De B por H al cubo. ¿Sí? Y si sumo eso, ¿qué me da? No sé si me están siguiendo porque tienen un rato callados. Lo mismo que 3/12, ¿no?
sumes 4 doceavos, pero 4 doceavos es lo mismo que un tercio. Entonces, ¿funciona o no funciona? Funciona. Sí, ok. Ahora, si hago el otro caso, pues me quedaría de la siguiente manera, que es la inercia con respecto al eje de las Y secundarias. Aquí es la inercia Y centroidal, aquí es el área por delta X al cuadrado, y bueno, aquí es al revés, ¿no? Aquí es B al cubo por H, aquí es lo mismo, B al cubo por H, y aquí, o el área es la misma, solamente que aquí es B medio, ¿no? Porque es delta X, y se ve ahí en el dibujito que es B medio. Entonces aquí simplemente lo que ocurre es un cambio de Ahora bien, vamos con el producto, que es el último que falta. Este es sencillo también, ¿no? Para un producto, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Ok. ¿Cuáles son en nuestros casos? Bueno, el centroidal es un 0. Esto ocurre en muchas oportunidades que hay simetría, ¿no? Ya lo había explicado en la clase pasada, pero recuerden. Cuando un sistema, un eje, corta simétricamente una figura, pues el producto de inercia es 0. Y aquí, el producto aquí creo que era un cuarto del B cuadrado H cuadrado. Entonces, B cuadrado H al cuadrado. El área es B por H, claramente, y el delta X con el delta Y, pues bueno, es B medio. Fíjense que lo estoy colocando positivo, y delta Y que es H medios. Ok, y ahora aquí está en un cuarto, ¿eh? Entonces, bueno, ahí se ve directo que da, ¿no? No tengo que trabajar demasiado. Que evidentemente queda B cuadrado, C cuadrado y 1 entre 4. Y ya está. Ok, listo. Entonces fíjense, ¿no? Ahí me quedó una comprobación de que efectivamente el teorema está funcionando adecuadamente. Entonces, bien, vamos a pasar al siguiente caso, ¿no? Porque al final, insisto, lo que quiero son las propiedades centroidales, o sea, la de este. Fíjense que esta no la hubiese necesitado porque la hubiese podido generar por Stein, ¿ok? Pero lo hice a propósito la vez pasada precisamente para utilizarlo como un caso demostrativo. Entonces, bueno, vamos al caso del triángulo, pues. Ok, ahora aquí sí hay una diferencia porque ahora lo voy a utilizar para generar el valor, cosa que no había hecho la vez pasada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacarlo aquí. Para el caso de un triángulo, ¿qué tengo yo? Bueno, aquí voy a utilizar el teorema ¿para qué? Vamos a entenderlo. Cuando yo integré aquí, lo que llamé aquí X y Y originalmente, ¿estos ejes son centroidales o no? A ver, ¿qué dicen? Creo que me dejaron solo, creo yo. No. No son centroidales, a ver, claramente que no lo son. Ok, entonces si no son centroidales, la inercia que tuve que haber calculado aquí fue una inercia secundaria. O sea, fue una inercia de un eje secundario. O un eje externo, sí que, bueno, no quiero llamarlo externo, ¿no? Pero secundario creo que es un buen nombre. Entonces quiere decir que lo que yo calculé fue este lado. Y yo no tengo la centroidad. Bueno, vamos a calcular la centroidad en este caso. Entonces, para el triángulo, me acuerdo yo que vamos con la X. Vamos a buscarla por aquí. Fue esto. Fíjense, para la inercia en el eje de las X fue esta. ¿Ok?
algo que quizás no comenté la vez pasada, pero debería, ¿no? Ustedes comparan esto con el del rectángulo. Fíjense ustedes que si usted estuviese calculando un área, es fácil darse cuenta que el área de un triángulo, como el que está aquí abajo, es la mitad de la de este cuadrado, ¿no? Perfectamente. Pero fíjense que con la inercia no pasa, porque la inercia en este caso es 1/12 de b por h al cubo, y en el caso del rectángulo era 1/3. Fíjense que no es la mitad. Si ustedes comparan las proporciones, no es la mitad. La del cuadrado es 4 veces más grande, ¿no? Correcto. 4 veces. ¿Sí? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, recuerden la visualización de que tú estás calculando sobre un cilindro parabólico un volumen que representa al momento de inercia. Claramente, ustedes pueden de alguna forma, déjame dibujarlo un momentico, creo que no quita mucho, ¿no? Cuando usted tiene el triángulo aquí y ves aquí la función parabólica, tú sabes, bueno, mira, aquí se va a generar un cierto volumen, etcétera. Pero si pones un cuadrado, fíjate tú que ahora este lado tiene mucho más tamaño que los diferenciales de área que estaban por aquí adentro, o sea, es mucho más grande el volumen que se va generando a este lado. Y en efecto, esto es 3 veces este que se generó aquí, es la cuarta parte del otro caso, o sea, aquí esto es 3 veces este caso, para que sumado 4. Pero sí, en efecto, es 4 veces más grande, ¿no? Entonces, eso se los estoy mencionando para que no caigan en la trampa mental de pensar que como es el doble del área, es el doble de la inercia. No funciona así. ¿Ok? No funciona de esa manera. Es decir, no es una propagación lineal. Entonces, bueno. Ya va, pero yo aquí... disculpen, vine y reemplacé una vez aquí. Ya va aquí la inercia. Con respecto al eje X secundario. ¿Okay? La centroidal no la tengo, pero el área sí la tengo. ¿Cuánto es el área? Bueno, el área era base por altura dividido entre 2. Y el delta Y, en este caso, ¿cuánto es el delta Y? Acuérdense que estoy apuntando el centroide, ¿no? O sea, el centroide estaría por aquí. ¿Ok? ¿Cuánto es la distancia vertical? Eso lo hicimos. H tercio. H tercios, correcto. Entonces al ser esto por H tercios, ok, entonces bueno, reemplazamos aquí H sobre 3. Entonces, ¿qué resultado nos da? Bueno, fíjense que aquí lo que quiero más bien es despejar a IXC, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo con calma. Aquí quedaría H al cuadrado, ¿de acuerdo? Con este sería un cubo. La B sigue siendo B. Y aquí sería 9 por 2, que es 18, ¿no? Entonces lo voy a escribir así. 1 sobre 18. Así. ¿De acuerdo? Con lo cual, pudiésemos concluir de aquí entonces que la inercia con respecto al eje X centroidal para un triángulo, es decir, este eje, sí, aquí, evidentemente tiene que ser más pequeño que un doceavo, porque estoy en la posición centroidal y la inercia tiene que ir a mínimo. Pero tiene que ser positivo, ¿no? ¿Esto nos va a dar positivo? Yo creo que sí, ¿no? Porque esto es un doceavo es más grande que un 18avo, lo cual es... A ver, el mínimo es 36, ¿no? Entonces 3 36avos menos 2 36avos, esto tiene que ser 1 sobre 36 por B por H al cubo. Fíjense que es positivo, ¿no? Esto sí lo esperaba. Ahora, para el otro caso, bueno, es bien análogo, ¿no? Porque en el otro caso ya más o menos tienen idea de qué esperar, ¿no? Sería la inercia con respecto al eje Y2, inercia con respecto al eje Y centroidal, y el área por el delta X cuadrado. Entonces, aquí me daría otra vez H por B al cubo,
inercia y es centroidal. Aquí es B por H entre 2, porque es la misma área, pero obviamente aquí es B tercio. B tercio positivo, ¿no? Porque el delta X apunta para acá, ¿no? Así. Es como ir de O a C, si C está aquí. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Bueno, positivas ambas. Entonces aquí queda exactamente lo mismo. Aquí realmente no contribuye tanto haciendo pasos, siguiendo la lógica, y aquí es Y. Aquí. Y entonces, bueno, ahí lo tiene. Un 36avo de H por B al cubo. Una cosa importante, tengan en cuenta que ese cálculo es válido. O sea, esos dos resultados que acabo de tener son válidos para el triángulo rectángulo, ¿no? Si el triángulo tiene otra forma, esto puede variar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Regularmente, cuando uno presenta tablas para cantidades de inercia, disculpen, lo que ocurre es que tú pones el dibujo para indicar en dónde está el eje al que tú te estás refiriendo y cuál es la forma de la figura y cuáles son las dimensiones de la figura y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos con el producto de inercia. El producto de inercia en este caso sí se había calculado. Sabemos que era no nulo. De hecho, sabíamos que era positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale ese producto de inercia? Bueno, creo que ese producto valía, vamos a buscarlo, un 24avo, si mal no recuerdo. Por aquí arriba. Ok, es este, un 24avo. Mírenlo aquí. Un 24avo, sí, triángulo rectángulo. De H cuadrado, B cuadrado, o B cuadrado, H cuadrado, como ustedes quieran. Entonces, este es el producto de inercia. Este que está aquí es el producto de inercia, que es esta inercia centroidal, que es del área. El área ya sabemos que es base por altura dividido entre 2. Y ahora nos queda el delta X por el delta Y. Ok, vamos a ponerlos aquí en unos paréntesis para que se vean, ¿no? Quedamos que era B tercios y H tercios. ¿Okay? Veanlo como las componentes de este vector, cuidado. Aquí. Veanlo como las componentes del vector que va desde el punto origen secundario al centroidal. Si ustedes ven las componentes de eso, es hacia la derecha y hacia arriba. Eso es lo que te da los signos de esto. Entonces, pues bueno. ¿Qué ocurre aquí? Ajá. Bueno, aquí es B cuadrado. B cuadrado, H al cuadrado, de una vez. Cuadrados aquí. Y claro, 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿no? Entonces, fíjense de algo, ¿no? No sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí tenemos un asunto relevante ahí por medio, ¿no? Este sí déjenme hacerlo paso a paso. Aquí tendría yo que restar estos dos. Ok, así. Y tengo esta y esta. Ok. Entonces, vamos a simplificar un poco, tal. Solo me quedaría esto. Va a hacer todos los pasos aquí rapidito, pero bueno, vean bien. Ok, quedaría así. Bueno, 24 es, digamos, 6 por 4. Y 18 es 6 por 3. Ok. 6 por 3, con lo cual, bueno, puedo tener un sexto afuera, digo, porque es más fácil. Quedaría un cuarto menos un tercio. Ajá. Y ya lo voy a multiplicar por el 6, ¿ok? ¿Cuánto es esto? Bueno, el mínimo otra vez es 12, ¿no? Ok. 4 sobre 12, y aquí es 3 sobre 12. Entonces esto es menos 1 sobre 12, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y 60 y 12, 72. Ah, bueno. Pero da negativo. Ahora,
¿Hay algún problema en que dé negativo? No, bien, no, este es importante. No. Márquenlo ahí. Ujú. ¿Da negativo o está malo? No. Pero da negativo. O sea, lo hice con cuidadito para que ustedes lo pudiesen ver, ¿no? Sí, da esa, profe. Entonces, bueno, entonces fíjense algo, ¿no? Déjame un segundo. Segundo aquí sería... Yo había utilizado esto ayer, ¿no? Y se los había mostrado, ¿no? Y les había dicho yo, porque aquí hay que tener cuidado con algo, ¿ok? Este lo utilicé ayer, esta fue una de las hojas que utilicé ayer. Y yo les decía, bueno, miren, el producto de inercia, pues es el volumen que se genera en estas figuritas que están acá, ¿no? Así, y así, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el caso que nosotros estamos haciendo, de hecho, fíjense que no es como este. De hecho, más bien, la figura, nosotros la atendimos es así. De hecho, un momentico. Donde aquí lo que está emergiendo es la parte positiva, ¿no? O sea, si ustedes ven el triángulo, ¿no? Aquí está el triángulo originalmente, ¿no? Y aquí está la posición centroidal. Fíjense ustedes que tengo este pedazo que está aquí, ¿no? Ese pedazo está generando un volumen positivo, ¿no? En nuestra representación. Y este pedazo también. ¿De acuerdo? Entonces, allí el valor neto es todo positivo, ¿no? Cargado en primer cuadrante y tercero. Pero fíjense que el volumen total negativo que habría en este caso es mucho más grande, ¿no? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, si este es el lado negativo, aquí este volumen neto negativo es mucho más grande, que es lo que nos da en conclusión que el producto de inercia neto nos dé negativo. O sea, pregunto si lo están visualizando, ¿ok? Sí. Ok. Ajá. De hecho, el caso que tengo a la derecha sería, vean que la configuración del triángulo es distinta. ¿Ok? O sea, este está así, véanlo bien, ¿no? Vean cómo está, ¿no? O sea, es rectángulo, pero ¿dónde están las esquinas? En cambio, en este, mírenlo cómo está, este es diferente. Vean, están viendo que la orientación de la figura hace que me cambiaría, ¿no? Porque en este caso, lo que está positivo es mucho más grande que lo que está negativo. De hecho, creo que no sería sorpresa de que si lo hubiésemos hecho con un triángulo así, en esta configuración, debería haberme dado un 72avo positivo, de b cuadrado h cuadrado. O sea, ¿lo ven o no lo ven? Profe, esa parte sí me confunde un poco, porque me parece que, o sea, no estoy segura si en ambos casos, aparte de que está cambiando la orientación del triángulo, la parábola como tal está como en otra, o sea, está como orientada distinta. Piensa, vamos a verlo de la siguiente manera. Piensa que tu paraboloide es el mismo siempre, ¿ok? Está fijo, ¿ok? Y lo que tú estás cambiando es la figura. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces si yo pongo un triángulo así, ok, por eso es que utilizo esto, porque imagínate tratar de explicar esto dibujado a mano, es un dolor de cabeza. Entonces fíjate bien, aquí está el triángulo en esta posición, ok, rectángulo, y observa que pues el paraboloide hiperbólico tiene unas ramas emergentes hacia arriba y que el pedazo de volumen que atraparía, okay, en el tercer cuadrante y en el primer cuadrante es bastante grande, ¿no? ¿Sí se ve? Sí. Ok, recuerda que ese volumen representa el producto de inercia. ¿Okay? Fíjate, esta cosa, cuando es un momento de inercia, no es un problema porque tú siempre, o sea, la figura está siempre por encima de tu región. O sea, el paraboloide, el cilindro parabólico, en este caso, siempre está por encima. Pero en este caso sí hay que tener cuidado porque hay unas regiones que cambian de signo, entonces, pues, hay que tener cuidado. Entonces, vean que este ladito, ¿ok? Que es el que está, bueno, aquí está pintado de azul, pero bueno, este ladito es negativo y este otro lado es negativo también.
Entonces, claro, cuando tú sumas los volúmenes netos, pues bueno, positivo, bastante grande, pero luego dos negativos que yo creo que realmente no hacen competencia, ¿no? Eso es como, no sé, 800 contra 100, contra 150, son, por decirlo si vieras los números, ¿no? Entonces creo que aquí se ve, en este caso se ve claramente que el volumen neto generado en esta representación es positivo y por tanto el producto de inercia tendría que ser positivo. Pero aquí, que justamente sería la configuración invertida, con los vértices en otra posición, creo que se pueden dar cuenta que ahora está al revés. El lado negativo, o sea, el que está por debajo, es claramente superior al lado que es positivo. Entonces, en este caso, tengo un producto de inercia neto todo negativo. Ok, míralo aquí así. El que está por volumen que está por debajo es el volumen negativo. Y el que está por encima es el que es positivo. Ok, entonces, aquí es al revés, es el mismo número. O sea, si el triángulo tiene el mismo tamaño, pues el valor neto es el mismo, pero cambia el signo. Y es una de las cosas donde es delicado el producto de inercia. Si en el producto de inercia tú no tienes cuidado y tú pones positivo y resulta que es negativo, pues todo se te echa mucho a perder. Creo que fue Viviana que me estaba preguntando. No sé si le quedó más claro, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, pudiera entender yo que la orientación de la parábola depende de cómo yo definí los ejes centroidales en la figura. O sea, el paraboloide hiperbólico siempre es el mismo respecto de los ejes. De hecho, esto es simplemente... déjame agarrarla, creo que tengo la otra hoja aquí. Un momentico. Ok, yo había hecho, creo que fue... aquí, por ejemplo. ¿Ok? Aquí en este caso la figura está toda pintada de azul, o sea, el paraboloide hiperbólico, ¿eh? Él es todo azul. Entonces, esa figura siempre es la misma. La figura aquí que es azul, con los volúmenes por debajo, por encima, etc. Aquí, ¿qué es lo que tú cambias? Cuando tú cambias el objeto, fíjate que los volúmenes que se generan, las zonas de volúmenes que se generan son distintas. Claro, tú cambias la posición de la figura, ¿okay? O bueno, si quieres dejar la figura fija, puedes pensar que moviste los ejes y con la movida de los ejes se te vino la figura, el paraboloide hiperbólico azul. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que según tu oriente, o sea, según la posición relativa entre los ejes y la figura, pues te cambian los signos del resultado. Y mencionaba aquí, aprovechando que lo tengo, es que que está aquí, que está aquí, fíjate, nunca tiene el problema de signo porque siempre tiene volumen positivo. Este cilindro parabólico siempre tiene volumen positivo. Cambia el valor, pero nunca el signo. En cambio, en este sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo agarro todo este círculo y lo desplazo, por ejemplo, hacia este cuadrante, es claro que todo el producto de inercia de él va a ser positivo. Porque moví la región. No sé si está claro. Sí. Ok, claro, es abstracto, yo sé, por eso es que utilizo esto para que me puedan seguir, ok, no, yo sé que no es tan fácil. Entonces, hay una regla práctica para este caso, ok, para este caso es, bueno, si yo quiero saber qué signo, que por cierto, mírenlo aquí calculado, está pequeñito, ¿no? Pero un 72avo de hecho. Aquí está calculado directo desde la posición centroidal, no está movido por Steiner, ¿verdad? Fíjense la forma como está la ecuación de la recta que define el triángulo y todo lo demás, y los límites de integración, menos b tercios, 2b tercios, etc. Entonces esto esto está calculado directo desde la posición centroidal, no está usado Steiner, pero bueno, no importa, es un comentario realmente. Entonces el asunto aquí es que la regla práctica es la siguiente. Ustedes se fijan que el triangulito, en nuestro ejemplo, o sea, el que resolvimos nosotros es algo así, de hecho. Ok, así. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Obviamente esto aplica a este tipo de triángulos, ¿no? Entonces, si el triángulo no es rectángulo, hay que tener cuidado porque pueden haber compensaciones de signos y cosas así por el estilo, ¿ok? Aquí y acá.
Estos son los ejes, ¿ok? Entonces, yo voy a poner aquí, bueno, el horizontal es X y el vertical es Y, para que no nos demos mala vida. ¿Okay? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuánto es el producto de inercia de eso? Bueno, ustedes saben que tiene que ser, en valor, un 72 de B cuadrado H cuadrado. Ahora, ¿es positivo o es negativo? Bueno, tú lo que haces es, basándote en la figura que vimos anteriormente, tú sabes que donde están las esquinas agudas, ese es el signo que domina. Entonces, si yo les pregunto a ustedes que en esa esquina, el producto de signos, ¿cuánto es? Para ese punto en la esquina. Bueno, no sé si se dan cuenta, pero aquí, o sea, esto tiene una coordenada X negativa con una coordenada Y positiva, ¿no? No me interesa el valor, me interesa el signo. Entonces te queda menos por más. Y ya con eso es suficiente, pero alternativamente puedes hacer el de este lado. Aquí sería X positivo, pero Y negativo. Entonces este es más por menos. ¿Okay? Pero A negativo. Entonces, donde estén las esquinas, ellos son los que te van a decir, o sea, estas esquinas agudas, el signo, el producto de signo de esas esquinas es el que te va a dar el producto de signo el signo del producto de inercia. Entonces, en este caso, claramente, te da negativo, menos un 72 para esta figura. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo el triángulo, en vez de tenerlo así, lo hubiese tenido, por ejemplo, vamos a jugar con él un momentico. Por ejemplo, si lo tengo así, para los ejes negros, ¿ok? Centroidales, vamos a ponerlo aquí a un lado, que no se me confunden. Si el triángulo está así, ¿ok? Si el triángulo está así, ¿qué valor de signos tendría el producto de inercia allí? Insisto, estamos en ejes centroidales. ¿Es positivo o negativo ese producto de inercia? Aquí alguien me está positivo, poniendo. ¿no? Positivo. Positivo. ¿Ok? Positivo. Porque si ustedes ven las esquinitas, con hacer cualquiera de las dos es suficiente. Ustedes ven esta esquinita y dicen, bueno, mira, esto tiene signo más por más. Y este aquí abajo es menos por menos. Está listo. Eso da más. ¿Ok? Entonces, cualquier otra configuración, aquí ya no voy a redibujar todo, pero qué sé yo. De hecho, tengan en cuenta algo. Este triángulo que está aquí anaranjado no se puede obtener como ningún tipo de rotación del azul, por si acaso. Es decir, si ustedes rotan ese azul todo lo que quieran, no hay forma de obtener el anaranjado, porque más bien es un reflejo, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque luego cuando hagamos rotación de las cantidades de inercia, uno puede obtener ciertas configuraciones a partir de una rotación de otra condición que tú conoces, pero la anaranjada con la azul no son obtenibles. O sea, ahí no te pasaría eso. Pero bueno, no sé, un ejemplito rápido, el último. Pasa, por ejemplo, si yo lo tengo así. El triángulo está así, aquí están los ejes centroidales, ¿ok? Ese producto de signo, o sea, ese producto de inercia sería positivo o negativo. Si alguien habló, no se oyó, por si acaso. Okay. Bueno, producto de signos aquí, positivo. Ya con eso es suficiente, pero producto de signos aquí, positivo también. Uno es más por más y el otro es menos por menos. De hecho, en signos es el mismo caso que este. No es la misma configuración de la figura, pero el producto de inercia estaría positivo allí. Entonces, considerando la orientación de la figura, lo que yo puedo decir es realmente lo siguiente, es que el valor absoluto del producto de inercia en la posición centroidal es este número positivo, ¿ok? Y luego el signo, vamos a ponerle aquí, vamos a usar criterio de signo, usar criterio de las esquinas.
creo que es más fácil para el signo usar el criterio de las esquinas agudas, porque lo otro que puedes hacer es darte cuenta que si ves dónde está la esquina recta, le calculas en los signos a la esquina recta y luego el resultado es lo contrario. Pero es muy fastidioso estar haciéndolo para después cambiarlo. Es más fácil verlo de forma directa, porque además, si ustedes tienen mentalmente la imagen de la visualización del parabólico hiperbólico, que sé que no es fácil de visualizar necesariamente, pero más o menos tienen idea de por dónde están los tiros y dice, bueno, si este es positivo, este es negativo, etc. ¿Okay? Entonces, este caso es importante para que entiendan que el producto de inercia tiene un tratamiento más delicado que el momento, por las cuestiones de los signos. Hay que tener mucho cuidado. Y si tú lo vas a hacer integrando, tienes que definir todo muy bien. Ok. Bueno, nos restaría trabajar los casos circulares, ¿no? Que van a ser los 3 casos que hicimos originalmente con el centroide. Hicimos círculo completo. Bueno, círculo completo creo que no hace falta. ¿Cierto? ¿No? El círculo completo ya está centroidal. ¿Ok? Entonces, para el círculo completo, ya son propiedades centroidales. ¿Ok? Simplemente lo voy a anotar y ya. Está por aquí arriba. ¿Ok? Entonces ya tenemos una conclusión inmediata, porque para un círculo completo, ya el centro de él tiene después cuando veamos las rotaciones, quizás lo mencione, si no se me olvida, ¿ok? Círculo completo, pues bueno, aquí las tiene. ¿Ok? Centroidales son estas. ¿Ok? Y ya está. No sorprende nada que sea... ¿Ok? Vamos con el caso del medio círculo, ¿ok? Ahora, observen ustedes, el caso del medio círculo es interesante porque ahora, si me permiten volver un momentico a la figura, bueno, ya tenía una figura como genérica realmente, ¿ok? Que era esta, ¿ok? Que creo que sí me conviene dibujarlo aparte, ¿ok? Ok, para el caso de medio círculo, ustedes pueden notar que cuando yo integré, yo lo hice sobre unos ejes que eran unos ejes cómodos, ¿no? Que eran estos ejes que están aquí. Ok, así y así. Ok, eso fue donde yo integré. Entonces esto es X y esto es Y, pero vean algo. El eje X, ese no es centroidal, ¿sí? Es lo que sería, o sea, este sistema aquí es secundario como tal. Ahora, nosotros habíamos calculado en clase cuánto era la distancia al centroide, ¿no? Que estaría por aquí. El centroide a veces utilizo este circulito así, relleno, así. Relleno aquí, relleno acá, para indicar que es centroide, ¿ok? Entonces, este sería el X centroidal, para que lo visualicen, y vean que el Y centroidal coincide con el Y2, ¿no? O sea, realmente coincide, ¿no? Pero bueno, de aquí que también representa el eje Y centroidal. Claro, los valores no son iguales, pero coincide la posición donde él está. Ok. Entonces, por ejemplo, si a ustedes se le hubiese ocurrido hacer esto integrando, hubiese sido medio fastidioso, porque primero necesitan generar una función para este pedazo. ¿Ok? Una función donde respecto a este sistema de coordenadas el radio realmente no es constante, sería un R como función de θ. Integrar entre los límites de integración y después generar una segunda función que integre este otro pedazo. O sea, fíjense que va a haber como una contribución de 2 partes, ¿no? Entonces, bueno, habría que integrarlo, es bastante fastidioso, considero yo. Entonces, pues, la idea es bueno, o lo otro que puedes hacer es integrarlo cartesianamente, ¿no? Que también tiene sus dificultades porque tiene la raíz cuadrada y tal. Entonces, bueno, obviamente por eso es que vamos a utilizar Steiner. Entonces, para este caso, no sé si ustedes recordarán cuánto era esta distancia, que por eso fue que la estaba dibujando. ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? Esa la calculamos. No sé si les suena, ¿no? Pero creo que llegamos a la conclusión de que era 4 por R dividido entre, a ver si se acuerdan. Entre 3 y falta algo.
3pi, correcto, 3pi. 4R entre 3pi, ¿ok? Y en el caso del círculo que no está relleno, o sea, que no tiene área, era 2R entre pi. Pero bueno, es este porque estamos trabajando con áreas planas. Entonces, bueno, todos los resultados que tengo yo aquí legalmente corresponderían a resultados de eje secundario. Sí, eje no centroidal. Son secundarios, diametrales, sí, pero son secundarios. ¿Okay? Ya sabemos por qué el producto de inercia es 0, fíjense que ese eje Y. Pero yo debería esperar que la propiedad centroidal del producto de inercia se mantenga dando 0, porque el eje Y centroidal sigue cortando simétricamente a la figura. No sé si ustedes lo están visualizando. El X no lo hará. De hecho, el X2 original no lo hacía, no cortaba simétricamente al medio círculo, pero el Y sí lo hacía. Entonces, yo esperaría que esto se retenga y he de esperar que como Y2 y YC son lo mismo, yo esperaría que esto no me cambie. Pero vamos a calcularlo, ¿no? Entonces, utilizando el Steiner, nos quedaría, bueno, vamos a ir uno por uno y, bueno, ver lo que pasa en cada caso. ¿Okay? Fíjense que en este momento estoy buscando calcular las propiedades centroidales. Entonces, pues bueno, la ecuación es la ecuación, la inercia con respecto al eje, perdón, esto es, sería aquí un octavo, ok, a la centroidal es la que quiero, que realmente todavía no la conozco. Ahora, el área de eso es facilito, ¿no? Eso debería ser I por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Así. Y ahora necesito el delta Y. Bueno, el delta Y claramente se ve, lo acabo de escribir, es 4R entre 3 por pi. Y fíjense ustedes que hay un pi abajo, un pi arriba, ya se volvió un desastre esto. ¿Okay? Nos da una expresión muy simpática, ¿ok? En forma. Bueno, esto queda de la misma forma, ¿ok? Esto queda de la misma forma. Esto que está aquí, bueno, ¿qué nos daría? Bueno, vamos con bastante cuidado, aquí nos quedaría, es claro que va a quedar R a la cuarta, y después vamos a poner aquí una vez el R a la cuarta, y ver qué hay del otro lado. ¿Okay? Entonces, a ver, y hay un 4 que se convertiría en 16, ya lo vamos a simplificar. Luego hay un pi, arriba y abajo me queda 2 por 9, ¿no? O sea que aquí creo que quedaría 8 novenos, ¿ok? Pero abajo está un pi cuadrado, o sea que realmente el pi debería estar aquí abajo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, profe, se debería quedar así. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense algo, ¿no? Entonces aquí sí hago la resta, fíjense que aquí no hay manera de simplificar esta resta, ¿ok? No me voy a poner a invertir demasiado, puedo hacer algunas cositas ahí, pero si ustedes se fijan, tengo pi arriba y pi abajo, ya por ahí no va a salir mucho que digamos, ¿ok? Pi octavos y 8 sobre 9 pi, y bueno, obviamente no es ningún BH cuadrado, BHQ, eso no tiene ningún sentido, sino que es esto, ¿ok? Este sería el valor, ¿ok? Ya vamos con el de Y. Ahí está. Entonces, ahora, eso debería dar positivo. ¿Será cierto? Bueno, pi octavos es lo mismo que 3 octavos. Entonces, bueno, por comparación, un octavo es 0,125 multiplicado por 3 es 0,300 y tanto, pero es un poquito más, es como 0,4 más o menos, un poquito menos quizás. Ahora, 8 sobre 9 pi es lo mismo que dividir 8 aproximadamente entre 27 y tantos más. ¿Ok? Es 8 entre 30. Bueno, dividimos 8 entre 10, que es 0.8, y eso dividido entre 3. Entonces, yo creo que 0.8 dividido entre 3 va a ser más pequeño que 0.4, más o menos, que hay aquí. O sea, esto debería dar positivo, ¿no? Quieren calcularlo. Creo que esto, déjame ver si recuerdo, lo podemos calcular, pero creo que es 0,1098 el resultado, o sea, en decimal, ¿no? Entonces ya sería aproximado. Yo no recomiendo, cuidado, 0,1098, ¿ok? Creo que este es el resultado. No,
nada más, que tengo esto aquí, lo pudiésemos sacar, ¿no? O sea, ¿cuánto era? Era pi sobre 8, ¿no? Menos 8 sobre 9 pi. Así. Y vamos a poner un decimal. Aquí está 0,1097 y el 5, 1098, si me acordaba bien. Bueno, no importa. Entonces, bueno, aproximadamente es esto. Yo no recomiendo que utilicen esta expresión porque, o sea, es mejor que calculen esto y cuando pongan el radio, calculen y luego cuando tengan todo calculado, trunquen lo que tengan que truncar si es que lo van a truncar. No lo recomiendo porque esto es un R a la 4, ¿ok? Entonces, este señor, cuando se multiplique por este número, puede hacer que los números que está tapando aquí con el 98 trunco mucho, ¿no? Entonces no es conveniente, ¿ok? Pero bueno, esto es algo que sale en tabla, pero no importa, pues el número es este y ya está. Ok, ahora vamos con Y. Entonces, es exactamente la misma proposición, de hecho, sigue porque la inercia era igual, ¿no? De hecho, aquí lo estoy viendo. La inercia Y centroidal, no sé, ya va. No, aquí. La inercia Y centroidal está allí. Ahora, el área es esta misma. Ok. ¿Qué distancia separa el eje Y del eje Y centroidal? Separación, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la inercia Y centroidal no cambió. No debería, ¿no? Porque al cambiar, solo cambiaría única y exclusivamente si ahí está. Solo cambiaría única y exclusivamente si como ya lo sabían, solo cambiaría si hay delta de X, pero aquí no hay, en este caso. Ok, y el producto de inercia, a ver. El producto de inercia original era un 0. Okay, ya el otro lado, pues, el área es esta. Una de las cantidades era esta, que es el delta Y, pero aquí hay un 0. Conclusión, ¿cuánto es el producto de inercia? Esto no nos sorprende, debería seguir dando 0. ¿Por qué? Porque sigo teniendo una figura enteramente simétrica. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bastante simple, ¿ok? Entonces, vamos con el cuarto de círculo. Bueno, debería parecerse bastante a esto, ¿ok? No en todos los pasos, pero debería parecerse. Así que yo voy a aprovechar las bondades de esto, ¿okay? Y bueno, okay. Aquí sí, yo de verdad que no esperaría, con honestidad, yo no esperaría nada nulo, ¿ok? Porque si fuera el caso, pues debería estar simétrico, ¿no? O sea, digo para el producto de inercia, y no lo va a hacer. O sea, el cuarto de círculo, que sacándolo de aquí es muy sencillito. Ya va. El cuarto de círculo sería algo así. Pero hay una ligera diferencia ahora, ¿no? Que es que este es Y2, pero no es YC. Una diferencia aquí es que, ok, este sigue existiendo, sigue siendo 4R entre 3pi, pero ahí no va. Es el Y centroidal va aquí. Y de hecho creo que habíamos calculado en aquella oportunidad que esta distancia aquí también es 4R sobre 3pi. La distancia horizontal, ¿ok? Así. Y aquí esta también es 4 contra 3pi. Ok, ahí la tienen. Entonces aquí yo no esperaría, fíjense. De hecho, si ustedes más o menos visualizan, aquí tenemos un caso bastante similar a lo que pasó con nuestro triángulo rectángulo. Pero ahorita lo vamos a discutir, ¿ok? Vamos a empezar con la inercia, que bueno, estas son las que calculé de forma secundaria. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que todo lo que es secundario, o sea, todo lo que son propiedades secundarias,
o sobre ejes secundarios, al final no son datos con los que yo vaya a trabajar. Fíjense que los utilice como una especie de muleta para poder utilizar ahorita Steiner y obtener el resultado. Que por cierto, lo calculé y no lo mencioné. Y la razón por la que estas dos integrales son tan extrañas tiene que ver precisamente en que este dominio de integración habría tenido que estar dividido en esas dos partes que yo mencioné. Y aquí aparecería algo similar, ¿no? Porque si yo me paro aquí y trato de integrar, tengo esta primera región angular, ¿ok? Hasta acá arriba. Luego una segunda región angular, que es este pedazo, y luego una tercera región angular. O sea, son tres funciones, ¿ok? O sea, esto sería súper fastidioso de integrar si lo hago por definición con esos ejes, o sea, el círculo movido de esa forma. De repente no es tan fastidioso si lo hago cartesianamente, pero aún así es un poquito laborioso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con Steiner, que nos ayuda mucho más. Entonces, en nuestro caso, la inercia de eje secundario, de eje no centroidal, es este. La inercia centroidal es este. El área es la mitad de la anterior. De hecho, fíjense que más o menos, como esta cantidad es la misma, ¿okay? Y aquí dividí entre 2 y el otro lado también está dividido entre 2, yo debería esperar que este resultado que yo tenga aquí debería ser la mitad del que ya tuve aquí. Pero ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, de aquí nos quedaría, bueno, aquí no moví nada, esto sigue siendo sobre 16. Y aquí, fíjense, ¿no? Esto es 4 por 4. ¿Ok? El radio de la 4, bueno, ya está aquí. Entonces, 4 por 4 es 16. Pero entre 4, ahora es un 4. Y abajo me sigue quedando el mismo 9. Pi arriba con pi cuadrado abajo, bueno, me queda esto. Entonces, cuando yo despeje, lo que me queda es esto. ¿Ok? Que si ustedes observan, si divido ese número entre 2, ese 8 pasa a ser un 4, que es lo que tengo acá. Y si este lo divido entre 2, este 8 pasa a ser 16. Ahí está. En efecto es la mitad, entonces esto es la mitad de 0,05 algo, ¿no? Bueno, sería 0,5 y bueno, aquí casi es 98, sería 49, ¿no? Sí, creo yo. Pero aquí dejamos el de la cuenta, ¿no? Si aquí pongo un 4 y aquí pongo un 16, pues bueno, debería ser la mitad de lo anterior. Y ahí está, 0,05, 487 tal, pero yo puse 49 porque había aproximado antes. Pero bueno, eso es lo de menos. Da esto. Y aquí pasa algo similar. Ustedes dicen, oye, pero eso parece un número chiquito, 0,05. Sí, papá, pero recuerda que vas a multiplicar por el radio a la cuarta potencia. Y cuando el radio es grande, o sea, tú pones un radio de 2 allí, bueno, ¿cuál número te va a dar? Es 2 a la 4, ¿no? Que es 16, ¿no? 16 veces ese número. Dice, bueno, de repente parece poco, pero ya no es irrelevante. ¿Okay? Entonces, esta es una de estas situaciones donde no se dejen engañar por el hecho de que este coeficiente que está aquí adelante se ve pequeño. ¿Okay? Y de todas maneras, insisto, lo ideal es que calculen con su expresión completa. Ok, ahora vamos para Y. Realmente, para Y, yo creo que los pasos son exactamente iguales. No sé, porque la inercia base, o sea, la inercia secundaria es la misma, y ya es lo que estoy buscando, y ahora es A por delta X, pero el delta es el mismo, o sea, que realmente aquí me va a dar, o sea, que yo puedo vulgar y silvestremente hacer esto, y vean que ahora sí cambia, ¿no? Porque en comparación con la inercia en Y del otro caso, sí es bastante distinto, ¿no? Y bueno, vamos con el producto. Que el producto, bueno, este sí debería ser diferente. Cuando yo calculé el producto de inercia en el eje secundario era R a la 4 entre 8. Comentaba yo ayer al final de la clase que eso, bueno, era uno de estos casos donde aunque tengo círculos no necesariamente sale un pi. Entonces quiero la centroidal que aspiro a que sea... bueno, aquí me tomé un paso, aquí me faltó, ok, que es el área y todo eso. Ok, el área es esta. Yo no estoy esperando que de 0, ok. De hecho, aquí los dos deberían ser exactamente
Este es el área, disculpen. El área, y ahora vamos con los deltas, ¿no? Delta X y delta Y, bueno, en este caso son los mismos. Fíjense que aquí ambos deltas son positivos porque voy de aquí para acá. De repente ahorita no me están siguiendo mucho lo de que si el delta es positivo o negativo, porque he hecho puros ejemplos donde siempre es así, pero cuando hagamos casos más generales pueden pasar que tienes que ver cómo funcionan los deltas. Entonces aquí, pues bueno, aquí queda algo, ¿no? ¿Qué queda aquí? Esto sí vamos a hacerlo. Queda algo, esto es 4, bueno, 4, voy a ir poniéndolo acá, yo sé que simplifica con ese 4, pero bueno, aquí es 16, o sea que es lo mismo que el 4 arriba y aquí nada, okay. Entonces este se fue de parranda, el R te quedaría a la cuarta potencia, el R te quedaría a la cuarta potencia, un pi, adiós con un pi, y creo que lo que queda es 9 pi en la parte de abajo, ¿no? 9. Es 9 pi. 9 pi. Y bueno, si antes no... Ok, así. ¿Cuánto es la inercia? ¿Qué producto de inercia? Bueno, 1/8. 1/8 menos 4 sobre 9 pi. Claro, ¿no? Ahora, ¿este número es positivo o es negativo? Positivo. ¿Este es positivo? ¿Sí? A ver, 1/8 es 0,125. Y 4 sobre 9 pi, oye, vamos a verlo aquí. Si me dice que es positivo, ¿cómo fue? 1/8, o sea, aquí no hay ningún pi, aquí es 1/8. 1/8. Y aquí es 4 sobre 9 pi. Mira, es negativo. Ah, sí, por poquitico, ya vi. Por poquitico, sí, es que, claro, porque cuando estoy viendo 1/8, que es 0,125, pero ahora es 4 entre 9 pi, oye, eso es 4 entre 27 más o menos, o sea, es casi 9, o sea, si lo quieres ver de forma aproximada, o sea, esto es casi 4, porque acuérdate que es pi, ¿no? O sea, esto es 3 y un poquito más, entonces 9 por 3, 27, y el poquito más ya está por 30, entonces esto es casi 4 sobre 32, que sería 1/8. Entonces, está muy cerca, por eso es que lo sospechaba. Pero además, por lo siguiente, si nosotros hacemos el planteamiento de colocar encima de esta figura sobre los ejes centroidales, cuidado, el paraboloide hiperbólico, fíjense que estaríamos en la situación donde tendríamos que ver cómo se genera el volumen en la representación en este lado y en este lado, donde podríamos coincidir que son positivos, ¿verdad? A ver si me están siguiendo. Digo, porque el producto de signos allí es positivo. ¿O no? ¿Puedes repetir, por favor? Ok, voy con acá. Agarramos, a ver si lo puedo, sé que para dibujarlo tendría que tomarme un ratico, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos esto, ¿ok? Claro, este está centrado en el centro de un círculo, pero ahora sobre esta figura, más fácil es que lo hagas aquí, ¿ok? Ahora aquí así, en vez de poner ese triángulo, ya, pero más largo, en vez de poner este triángulo, déjame robármelo un momentico, ¿ok? Esta figura, así, para acá, aquí a un lado, ¿ok? Aquí. Ahora, piensa que lo que hiciste fue haber puesto es un círculo aquí, claro, pasa por aquí abajo, luego se viene por aquí, sigue por aquí y luego hace esto de esta forma. A lo que por supuesto aquí no se ve completo porque está seccionado por el dominio triangular, ¿no? Pero si te fijas bien, este lado que está aquí junto con este pedazo que está aquí son estas zonas y se ve que tienen un volumen netamente positivo en la representación, o sea, producto de inercia positivo. Pero los de este lado,
que estaría por aquí abajo, la figura, creo que terminarían generando, creo no, ya fíjense que el número medio es negativo. Obviamente están generando volúmenes negativos más grandes que los que se generan. Estos son los positivos y estos son los negativos. ¿Ok? Entonces pasa similar a lo que hice con el triángulo, pero que la zona dominante es la zona que tiene producto de signos negativos. Entonces, la analogía de hecho funciona de manera similar. Tú ves dónde están los vértices, claro, aquí no son vértices agudos, técnicamente son vértices rectos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a estos dos, ¿ok? Los vértices por donde pasa el círculo. ¿Okay? ¿Qué producto de signos hay ahí? A ver, ¿qué producto de signos hay aquí? Y aquí, para la esquina, para las coordenadas de la esquina. O sea, negativos, ok, me están poniendo aquí negativos, claro. No necesitas hacer los dos, ¿no? Esto lo digo porque una vez tuve un estudiante que agarraba, multiplicaba una esquina y luego multiplicaba por lo otro de la otra esquina. Entonces pensaba que era positivo. No. Es una sola de las esquinas, con eso es suficiente. Pero bueno, si quieres hacer las dos, vas a ver que te coinciden, sí. Entonces aquí, pues bueno, quedamos en que esto era aproximadamente menos 0, tal y qué sé yo. Entonces realmente, menos 0,016, una cosa así, 0,0. Es pequeño, ¿no? Es pequeño el número. No me interesa la expresión aproximada, sinceramente. 0,0165 pudiese poner. Pero bueno. 165 aproximadamente. Por R a la 4. Es negativo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que haría yo aquí? Bueno, este número siempre va a dar negativo. Entonces, para presentarlo de una manera un poquito más elegante, yo diría lo siguiente. El valor absoluto de esto, obviamente es tomarle valor absoluto a lo que está a la derecha, con R a la 4 obviamente positivo. Pero entonces esto que está aquí yo lo presentaría más bien así, de forma tal que siempre dé positivo. ¿Okay? Así siempre da positivo, o sea, así es el valor absoluto del producto de inercia. Y luego usar criterio de las esquinas, vamos a decir, donde pasa el círculo. Ok. Bueno, así, para que parezca, quepa todo. El valor absoluto es este número, que claro, sería este. O sea, este 0.0165 R a la 4 por R a la 4 más el criterio de las esquinas. Entonces, es positivo, es negativo, y para hacer exactamente lo mismo, podemos jugar. Si yo pongo un círculo así, y estas son sus posiciones centroidales, ¿qué producto de inercia va a tener? ¿Que negativo o es positivo? Parece negativo, es negativo, ¿eh? Claro, obviamente, fíjense que esto es un cuarto de círculo que tiene un ángulo recto aquí, ¿ok? Pero si aquí este producto del signo es negativo, y aquí también. Pues, o sea, yo hago el producto de signos para que lo vean, ¿no? Pero en realidad sí lo puedes ver hasta por cuadrante. Donde estén, si esa esquina está en un cuadrante par, te va a dar negativo. Si las esquinas están en cuadrantes impares, te va a dar positivo. Ese mismo criterio de signo es el mismo criterio de signo que te aparece cuando sacas la tangente de un ángulo. El signo te lo da, como es y entre x en ese caso, pues igual tienes el signo de la misma forma, ¿ok? Es igual. Véanlo como quieran, no hay ningún problema, pero lo que les estoy diciendo es que en esas esquinas donde tienen que centrarse para determinar el signo. Para que sea positivo, por ejemplo, pudiese ser este. Este sería positivo, este. Está en primer cuadrante y tercer cuadrante, el producto de signos en esos cuadrantes es positivo. Y ya está. Entonces, algo que quiero, para cerrar, ¿no? Fíjense que hoy no me extiendo demasiado porque, bueno, estoy haciendo esto de la inercia por pequeños mordiscos, ¿ok? Porque presentar todas estas cosas juntas, ese ha sido, eternísimo y no vale la pena.
Entonces, una cosa importante es la siguiente. Noten ustedes que lo que estamos calculando ahorita es lo que pudiésemos definir como las propiedades de inercia naturales de una figura. Es decir, que si usted agarra una plancha o una lámina y la corta con las dimensiones o las formas que hemos estado analizando, los momentos de inercia y producto de inercia naturalmente, o sea, del objeto que existe, tienen esos signos y esos valores. Sobre todo lo digo por el caso del producto de inercia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque fíjate, si tú después, cuando tengas una figura compuesta, tú dices, bueno, lo que pasa es que yo voy a agarrar a una figura más grande, imagínate esta figura, y yo le voy a quitar este pedazo que es un cuarto de círculo, se lo voy a quitar. Es natural para todos ustedes pensar que si yo quisiera calcular el área completa, pues yo agarro el área grande y le resto el área chiquita, ¿no? O sea, le resto el área de lo que está allí. ¿Ok? Y si fuera a calcular el producto de inercia, tú pensarías, bueno, obviamente tiene que ser el producto de inercia del grande menos el producto de inercia del pequeño, ¿verdad? Pero el pequeño, su producto de inercia natural es negativo. Con lo cual, aunque parezca extraño, cuando hagas la resta te va a sumar. O sea, ¿están viendo la situación o no están viendo la situación? ¿Sí? Bueno, espero. Eso lo vamos a hacer, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta que no es prudente pensar en que estás restando, ¿ok? Porque si no, yo resto, pero ya él era negativo, tienes que tener cuidado con los signos allí, sobre todo porque lo voy a hacer en una tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tú dices, bueno, aquí tengo mis figuras participantes. Con esas figuras participantes yo lo que hago es, elaboro mi lista con sus áreas, o sea, las propiedades que yo necesite. Sus áreas, sus inercias, sus productos de inercia, momentos de inercia, y voy rellenando, ¿no? Entonces, cuando yo vea esta figura, yo la voy a quitar del sistema. Bueno, yo todas sus propiedades relevantes las multiplico por -1. ¿Okay? Y luego simplemente hago una suma. O sea, desde el punto de vista de llenar la tabla es un poco más fácil hacerlo así, a pensar que tienes que restar. ¿Okay? Porque, bueno, la tabla, por ejemplo, la voy a hacer en Excel. Entonces, en Excel es más fácil decirle que suma que esté diciendo que reste en algún punto y tal, ¿no? Simplemente, entonces, lo trabajo de esa manera. O sea, pongo todas mis figuras normales con sus propiedades naturales y multiplico por -1 cosas como el área, cosas como los momentos de inercia y cosas como los productos de inercia, que son sus propiedades de inercia, también todo por -1, y luego sumo y ya está, se acabó. Es más fácil, más sencillo trabajarlo de esa forma. ¿Okay? Bueno, todavía nos falta un poquito para llegar ahí, o sea, no mucho, pero nos falta un poquito, entonces, pues, bueno, no sé si de momento tengan una pregunta, ¿ok? O algo que no haya quedado claro. Por ahora, fin. Ok, bueno. Bueno, esto sería todo por hoy, sinceramente, ¿no? O sea, pensemos hacer una tabla con esto, pero bueno, no, tampoco es una cosa importante. Lo que sí es importante es que todas las inercias con las que nosotros vamos a trabajar eventualmente, las vamos a tomar desde la posición centroidal, ¿ok? Ya no vamos a utilizar las secundarias ya cumplieron su propósito para que pudiésemos hallar todas estas cosas. De hecho, imagínense la integral que hubiésemos tenido que hacer para llegar a este resultado, si lo hubiésemos hecho por integración directa, ¿okay? Si alguien quiere intentarlo, bueno, es interesante, pero es laboriosísimo. Entonces, bueno, digo laborioso en el sentido que tienes que hacer 3 integrales y tal, cosas así, pero bueno. Bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Gracias por su paciencia. Aunque creo que hoy no me extendí demasiado. Chévere, profe. Gracias por la clase. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, muchachos. Gracias, profesor. Buenas noches.